visto, hermanos? Poquito diferente hoy, pero vamos a alabar al Señor porque Él sigue lo mismo, amén. Amén. Junta con nosotros en este día alabando y glorificando al Señor con las palmas, con la voz. Let's worship the Lord together today. A little worship. Let's stand up on our feet. En sus pies, por favor. Y adoran a Dios con toda libertad. Let's worship Him with all our liberty in our heart today, man. A little different as we continue to pray for our pastor who is away and Bishop who is not feeling well. Un poquito diferente al pastor. No está aquí hoy, pero vamos a alabar al Señor y oremos por nuestro obispo porque no se siente bien hoy, pero creemos que Dios va a sanar, amén. Amén. Esto vamos a celebrar porque Dios nos da la victoria y todo es posible con el Señor. Aleluya, amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. ¿Cuántos lo creen? Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh no, nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, 'cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Let this live give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, yo creo, Señor, que tenemos la victoria. Oh, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, ¿cuántos lo creen? Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré
a living God. Yes, hallelujah. Hallelujah. El Señor vive y yo necesito a Él cada día, cada minuto. We need Him every day, every minute, every hour, because He is our strength, He is our shield. Él es nuestra fuerza. El gozo viene de Dios, amen. So vamos a dejar todo aquí y no vas a alabar al Señor. Let's just worship Him because we love Him, porque nos ama a Él. Si ustedes, este es tu primer día visitando a nosotros, if this is your first time visiting us, we welcome you to just surrender your heart to the Lord, to just close your eyes and enter into His presence. Si hoy es tu primer día visitando a nosotros, nos invitamos a cerrar tus ojos y a dejar todo a Cristo, porque Él ama a usted. Amen. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra fluye en mí. Y yo te anhelo, Señor.
quizás no sabes lo que va a decir. Maybe you don't know what to say, but sometimes all we gotta cry is holy. A veces la única que necesitamos es decir es santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Santo es el el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Aleluya. ¿Por qué no le dan gloria al Señor, el más fuerte? Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Él merece toda nuestra alabanza. Él merece toda nuestra adoración. El Señor es bueno. Amén. Él es santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Welcome every one of you at the house of the Lord, la casa de Dios. Amén. Algo muy rápido. ¿Por qué no voltean ahí donde están? Please turn around y salúdense los unos a los otros. Con una grande sonrisa. Sé que está haciendo algo de calor. I know it's hot already. Pero vamos a hacer lo mejor de nosotros. Amén. Vamos a dar lo mejor, nuestra mejor atención a la palabra de Dios. Y vamos a tratar de terminar lo más, hacerlo corto, porque yo sé que hace mucha calor ya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios ha sido bueno con nosotros. Hay algo diferente hoy en este día. Ustedes no están acostumbrados a ver. Están acostumbrados a mirar todos los ministros y nuestro pastor, pero nuestro pastor se encuentra de vacaciones. Nuestro hermano Pedro también se encuentra de vacaciones. Y nuestro hermano Uriel tuvo que llevar a nuestro hermano obispo a emergencias. Y vamos a orar antes de empezar con la enseñanza o el consejo de la palabra de Dios hoy. Yo quiero que todos se pongan de pie y vamos a orar todos. Vamos a pedir al Señor que ayude y que sane a nuestro obispo. Amén, por su misericordia. Oh, los niños, por favor, pueden salir. Thank you, sister. Los niños pueden salir. Y si hace mucha calor, pues está prendido el aire, pero vamos a hacer lo mejor que está allí. Pusieron aguas allá y aguas allá. So please, tengan paciencia. Entonces vamos a orar todos así en donde están. Vamos a levantar nuestras manos y hacer un clamor pidiendo a Dios que Él tenga misericordia de nuestro hermano Álvarez. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor Jesucristo, hemos venido delante de ti para darte toda la gloria, para darte toda la honra. En este momento, Señor, venimos como una iglesia
levantando nuestras manos, levantando nuestro clamor a ti, que tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que hace las cosas, que restaura a lo que no tenía vida, Señor, y tú le das vida a ellos. Hoy pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestro hermano Vicente. Solo tú sabes sus padecimientos y lo que tiene, pero en esta hora, como una iglesia, pedimos, Señor, por su sanidad, tu favor sobre él, tu favor sobre su familia, tu favor sobre su hija, nuestra hermana Turi, que también todavía sigue mal. En esta hora también hacemos mención de la familia Basilio. Ten misericordia de ellos, Señor. Como una iglesia levantamos nuestra voz en alto, creyendo que tú vas a proveer y que nosotros vamos a salir victoriosos, porque tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas, en el precioso nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, gracias, Señor, te damos. Aleluya, hermanos. Dios es bueno con nosotros, hay que confiar en el Señor. Así rápidamente, hermanos, quiero leer una porción de la palabra de Dios antes que ustedes se sienten. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Señor Jesucristo, una vez más, Señor, venimos delante de ti para darte toda la gloria, para darte toda la honra. Señor, gracias por este privilegio que me has dado delante de la congregación, Señor, el llevarles el mensaje de tu palabra. Dios, ayúdalos, Señor, usa mis labios. Si hay un corazón que necesita algo, Señor, que tu palabra pueda llegar en su corazón. Y si hay alguien que no entiende, en el nombre de Jesucristo yo pido entendimiento sobre cada uno de ellos, Señor, que tú le das entendimiento y que puedan discernir tu palabra, y que tu espíritu pueda fluir libremente en este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos. La palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es la palabra de Dios. Usted cuando nació, hermano, hermana, usted cuando nació para ganar. Dios no espera que sea derrotado por el mundo, ni por la carne, ni por el diablo. Dios lo salvó y después le dio dominio. Y la intención de Dios es que usted pueda gobernar en su casa, que pueda gobernar en esta tierra. Ese es el deseo de Dios, que usted pueda gobernar en su casa como rey, como sacerdote, que tenga dominio sobre su casa. Y quiero enseñarles algo en esta enseñanza. Lo que no podemos hacer sobre lo que Dios ha puesto bajo nuestros pies, al menos si hacemos lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios no da autoridad sobre su reino a las personas rebeldes. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si usted tiene un espíritu de rebeldía que siempre se anda quejando cuando le dicen algo, cuando usted le toca algo, téngalo por seguro que Dios no le va a confiar la autoridad a usted. Dios rechaza a los rebeldes. El apóstol Pedro nos dice, siendo renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, y vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Este paisaje está
en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 23 y 25. Hermanos, el señorío de Cristo y la palabra de Dios están conectados. El señorío de Cristo y la palabra de Dios están conectados. La palabra del Señor y el Señor de la palabra son inseparables. Aquí la Biblia misma se llama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la relación de la palabra de Dios? Algunos la desprecian. Hay otros que la niegan. Hay otras personas que la odian. Unas personas dicen, no la desprecio, sino que no acepto. No creo que sea la palabra de Dios. Hay otros que la distorsionan, claman y aseguran creer en ella, mas las distorsionan. Como dice la Escritura, tuercen la Escritura para su propia perdición. Hay otras personas que la fragmentan, claman creer la palabra, pero nomás la leen como un libro de matemáticas para hacer cuentas cuánto o qué día viene el Señor. La leen más que un libro de matemáticas, que una historia de amor, en cuando Dios dice que Él vino para rescatarnos a nosotros. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero aquí el mayor peligro no son esas personas. No son las personas que desprecian, no son los que odian la palabra, no son los que fragmentan la palabra, sino el problema con muchos es que la ignoramos. Hoy escuchamos la palabra y no creemos lo que dice la palabra. La ignoramos. Decimos que creemos la palabra, pero en realidad es que pasamos más tiempo con otras cosas que con la palabra de Dios. Pasamos más tiempo en nuestros teléfonos, pasamos más tiempo en la televisión, pasamos más tiempo mirando libros que hombres escribieron, que a veces tienen versículos de la Biblia, pero no leemos la palabra de Dios. Pasan tiempos en mirando Facebook, mirando YouTube, mirando tantas otras cosas y no leen la palabra de Dios. Muchos de los que están aquí, casi puedo asegurar que no se saben los libros de la Biblia. Hay una seguridad que hay en unos hermanos aquí, no se sientan mal, que no se saben los libros por una simple razón: no lo estudian. Amén. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, pero decimos que creemos en ella y a veces nos preguntamos, o a veces hay personas que se preguntan, ¿por qué no tenemos más autoridad sobre el reino de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas? Especialmente cuando miramos a personas que son ungidas de Dios y que vienen aquí y exponen la palabra de Dios, o se les da la oportunidad de venir acá a enseñarnos, y a veces decimos, a mí me gustaría ser como ese hermano, a mí me gustaría ser como esa hermana, pero tenemos la Biblia y no lo leemos, no estudiamos la palabra de Dios. Pero mientras que las personas que vienen aquí, ellos se pasan días, horas estudiando y meditando en la palabra de Dios todos los días. Entonces eso quiere decir que Dios quizás no nos da eso porque no escuchamos su palabra. No escuchamos que Él quiere bendecirnos, que Él quiere darnos autoridad. Pero como nosotros pues ignoramos su palabra, y es por eso estamos como estamos. Amén. Y este día quiero enseñarles 4 cosas nomás sobre la palabra de Dios. ¿Puedes poner el 1 por favor, hermana? 4 cosas sobre la palabra de Dios. El 2 dice, lo voy a poner: aliméntate con la irrefutable palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra irrefutable?
La palabra irrefutable significa que no puede ser contradicho con pruebas o argumento, sin controversia. La Biblia es innegable, es incuestionable. La Biblia es la palabra de Dios. Mire el verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. No es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo se escribió la Biblia? Si regresamos al versículo 10 de este mismo capítulo 1 en donde estamos, habla acerca de los profetas del Antiguo Testamento que escribieron acerca de la salvación. Y dice así, quiero leerlo así. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En pocas palabras, aunque miramos que el libro fue escrita por hombres, que tiene tinta como otros libros, pero es la palabra de Dios, es algo que vino del cielo. Los profetas anunciaron estas cosas por medio del Espíritu Santo. Dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo estaba profetizando a través de los profetas. Y a veces hay personas que dudan de esto porque han hecho muchas versiones de la Biblia, porque muchas personas han cambiado y ciertamente que los hombres tienen cosas que ver, pero cuando miramos la Biblia, la palabra de Dios transforma un corazón. La palabra de Dios está vivo. Es la palabra viva. Podemos leer otros libros y nunca va a ver una comparación que se pueda acercar a la Biblia, a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos todas las cosas que necesitamos. En la palabra de Dios, si estamos tristes y abrimos la palabra de Dios, vamos a encontrar consuelo en nuestras almas. Si estamos necesitados, abrimos la Biblia y vamos a encontrar la respuesta a ella. Si hay alguien que está en pleito con otras personas, abrimos la Biblia y vamos a encontrar la respuesta a ella. Si usted necesita ser prosperado, vaya y abra la Biblia y usted va a encontrar la respuesta para ella. La palabra de Dios nos da todo, todo está ahí. Es por eso que es un libro que nunca se puede comparar con otros libros. En ella está todo. La Biblia no fue escrito por los hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Existen descripciones para la Biblia, pero la palabra adecuada o la favorita es la palabra de Dios. Dios mismo la llama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2. El alimentarnos con la meditación de la palabra de Dios. Entonces dile a tu vecino: aliméntate en la meditación de la palabra de Dios. Toca a tus vecinos, toca sus hombros de ellos, touch them. Dile: aliméntate en la meditación de la palabra de Dios. Josué recibe este mandamiento de Dios que le dice:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. Quiero decirles algo. Toda persona que es nacido de nuevo debe de alimentarse con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Todas las personas que han nacido de nuevo deben de alimentarse con la palabra de Dios. ¿Y quiénes son esas personas? Pues nosotros. Cuando nacemos, cuando fuimos nacidos de nuevo, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Los bebés cuando nacen, lo primero que les dan es un alimento saludable. Los bebés no pueden ellos comer un steak como nosotros o un pedazo de carne asada como nosotros comemos. Los bebés deben de recibir un alimento adecuado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas hermanas han tenido bebés? ¿Verdad que cuando los bebés nacen no se les puede dar algo pesado a ellos? No se les puede dar un pan para que ellos coman. Se tienen que dar un alimento adecuado, que es la leche, ¿verdad? Por muy saludable que un bebé sea, si se le da un alimento que no es bueno, apropiado para ellos, ellos van a morir. Los bebés morirán, aunque estén saludables, aunque hayan nacido, pero ellos pueden o van a morir. ¿Cuántos están entendiendo? No se les puede dar cualquier cosa a ellos. Lo mismo para los nuevos convertidos en Cristo, los que nacieron apenas. Si usted hace poco que se bautizó y usted vino a Cristo hace poquito tiempo que empezó a conocer de Cristo, usted debe de estar alimentándose de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no se alimenta de ello, usted corre el riesgo de morirse, y va a morir si no se alimenta de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que nos da vida a nosotros, es alimento para nuestras almas. Por eso usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios todos los días. Así como Josué recibe este mandamiento y le dice: nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella. Eso es la vida que nos toca a nosotros, de meditarnos en la palabra de Dios de día y de noche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante eso. Dios le da este mandamiento a José: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. El mandamiento que José recibe es que debe de meditar en la palabra constantemente, porque Éxodo explicaba: si Josué no lo hacía, Josué iba a morir. Entonces, haciendo eso, como nosotros que hemos venido a Cristo, si no meditamos en la palabra de Dios, vamos a morir, porque nos podemos perder muy fácil. Tantas cosas que están pasando alrededor del mundo ahorita, o en el mundo, aún en las ciudades donde vivimos, en la televisión, en los programas, cosas que no están en la Biblia, cosas que los mismos hombres han introducido. Y si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo reconoceremos qué es lo bueno, qué es lo correcto delante de los ojos de Dios y qué no es bueno? Vamos a morir. Vamos a perdernos, porque una vez desconectándonos de la palabra de Dios, hay muerte. ¿Por qué? Porque vamos a volver a practicar lo que no es. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la importancia de meditar nuestras vidas diario la palabra de Dios, que podamos estudiarla, que podamos leerla, que no es, porque nuestra alma anhela saber de la palabra de Dios, anhela comer, anhela estar saludable. Así como miran personas que hacen ejercicio o no hacen ejercicio, pero siempre se miran saludables y no les duele nada, están sanos y todo. Pues así es una persona cuando se alimenta de la palabra de Dios todos los días.
Nosotros como personas nacidos de nuevo que venimos a Cristo debemos meditar todos los días, todos los días. Que no se aparte la palabra de Dios en nuestra boca. Ese es el nuevo nacimiento que tenemos nosotros. Ese es el cambio de vida que hemos recibido. Ya no somos parte del mundo, ahora somos un pueblo de Dios. Y la palabra de Dios, ella debe de guiarnos, ella debe de aconsejarnos, ella debe de ser la luz en nuestros caminos. Tenemos que vivir en ella, tenemos que practicar lo que en ella dice. No podemos separarnos de ella para que podamos sobrevivir en este mundo que es cruel, no tiene amor por nadie. Entre ellos mismos se comen. Los padres se pelean con los hijos con los padres, rebeldes, desobedientes. No hay amor por sí mismo. Hay vecinos que van y se enojan y empiezan a quebrar ventanas, van y roban. ¿Qué amor puede haber fuera de Dios? Y si no meditamos, si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a morir. Entonces es importante. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, usted puede morir. Así es que es importante, porque no nomás es importante por nuestra comunidad, sino si no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿cómo usted se va a defender de Satanás? ¿Cómo usted se va a obtener fuerzas para vencer el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo va a resistir las ofertas que este mundo le ofrece a usted? Cuando usted abre la televisión y lo primero que mira son cosas malas. Aún los comerciales que hacen, cuando prende la televisión ya viene un comercial anunciando algo que hace mal. Entonces, ¿cómo usted puede vencer eso? ¿Cómo podrá vencer y dominar su carne si no lee la palabra de Dios? Es importante esto, hermanos. Es importante, esto es necesario. Es de vida o si no vas a morir. El enemigo de nuestras almas es fuerte, fuerte es. Y por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Nuestras almas deben de estar bien alimentadas. Tenemos que ser fuertes en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los animo para que ustedes mediten en la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios, porque esto nos va a dar la victoria para defendernos de Satanás. Esto nos va a dar fuerzas para vencer el pecado. Esto nos va a dar fuerzas para resistir los deseos y los ataques de este mundo que vienen y nos ofrecen a nosotros. Cuando abres Facebook, cuando abres YouTube, cuando siempre hay algo como que cuando abres y de repente aparece en tu pantalla porque te quieren llamar la atención siempre. Y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para siempre estar fuertes, amén, y echar todo eso afuera. Porque cuando hay algo que es atractivo para nuestros ojos, lo primero que hacemos es nos concentramos, ¿verdad? Pero si leemos la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios, rápidamente que sabemos que esto no es bueno para nosotros y apartarnos de esto rápidamente. Pero esto lo aprendemos cuando leemos la palabra de Dios, amén. El enemigo de nuestras almas ya no va a encontrar cosas en donde atacarnos a nosotros, porque somos fuertes, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros lo que necesitamos, nos da herramientas, nos da armas para que podamos defender, y el enemigo de nuestras almas huye de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3, hermanos. No se duerman, yo sé que hace calor, pero estoy dando lo mejor para que podamos terminar. Punto número 3, aliméntate de la incorruptible palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestras almas deben de alimentarse de estas palabras. ¿Qué significa cuando dice
la incorruptible palabra de Dios? Significa que no tiene una mancha ni defecto, no existe ninguna corrupción en la palabra de Dios. Significa que la palabra de Dios es pura. Es pura, es alimento puro para nuestras almas, no hay ninguna mancha. Es pura la palabra de Dios, eso es la incorruptible palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo sé que la palabra de Dios es incorruptible? Porque mire, cuando miramos o estudiamos, la palabra de Dios ha permanecido por tanto tiempo. Ha pasado por cosas fuertes. Han querido eliminarla, la han perseguido. Otros países, otros lugares han quemado la Biblia. Han perseguido a los hermanos, los han tratado de, bueno, los han matado, no han tratado, los han matado. Por la causa de la palabra de Dios. Y ella ha permanecido por años, por siglos. Ella es el libro más antiguo que hay. Ha sobrevivido sobre todo eso. Hasta que llegamos nosotros y la conocimos, pero muchos más también han sabido esto, que la palabra de Dios ha sido perseguida siempre. Pero podemos encontrar en la actualidad que es uno de los libros más leídos en todo el mundo, que tiene más ventas que de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque nadie puede en contra de ella, porque es una palabra que es limpia, la palabra de Dios es digna de confianza, es de algo que podemos confiar y hay una seguridad, hay una garantía. Amén. Hay una garantía de la palabra de Dios que es pura ella, no es una palabra rebajada, es justo lo que necesitamos. No hay un libro que se pueda comparar con ella. Y por eso creo que la palabra de Dios es incorruptible. Mire, hay personas que se le llaman ateos, que no creen en la palabra de Dios y han protestado en contra de ella, porque ellos dicen que no es cierto, que Dios no existe, que esa no es la palabra de Dios. Pero la palabra aún existe. Los agnósticos se ríen de esta palabra, de la Biblia. Se ríen de ella, hacen burlas de ella, porque ellos aseguran que no es la palabra de Dios, que no es cierto, es fantasía lo que dice. Y los liberales, los que son liberales, los que no les gusta la Biblia, ellos también hacen todo lo posible por quitarla. Van y meten demandas, van y ponen cosas para que la Biblia sea removida. Y ante todo eso, la palabra de Dios resiste. Y de estas cosas, de esta palabra, nuestra alma debe de ser alimentada. De esta palabra de Dios, nuestra alma debe de alimentarse para que pueda crecer, para que pueda usted crecer y ser fuerte, ser un maestro de la palabra de Dios. No solamente piense aquí en este lugar, sino en su casa, con sus amigos, con sus hijos, con su familia, que ustedes puedan crecer en la palabra de Dios. Pero usted va a crecer cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, que no tiene corrupción, que no está pervertida, que es una palabra pura y que es buena para nuestras almas. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, cuando nosotros nos alimentamos de ella, produce vida en nosotros. Por eso empezamos a creer, por eso empezamos a tener fe en Dios, que Dios ha hecho cosas maravillosas, porque podemos mirar. Antes de conocer a Cristo, vamos a encontrar a nuestras vidas que estaban desordenadas, pero llegó el Señor, conocimos la palabra o escuchamos la palabra, y ella dio vida a nosotros y nació fruto. Hoy somos nuevas criaturas por la palabra de Dios. Y todo eso pasa porque empezamos a creer en la palabra de Dios cuando la leemos. La palabra de Dios vive para siempre, ella no muere. Usted puede morir, su carne puede ir a la tumba, puede ir al sepulcro, pero la palabra de Dios nunca pasa. Ella permanece para siempre. Por eso es vida la palabra de Dios.
La palabra es digna de confianza. Usted no puede dudar de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, yo te voy a bendecir, Cuauhtémoc, yo te voy a bendecir, usted debe de creerlo. Si dice que haz esto y yo te voy a bendecir, usted no dude de la palabra de Dios, crea en la palabra de Dios, es de confianza. Si Dios dice, alguien le dice, tú estás enfermo, pero Dios dice, yo voy a estar contigo, usted crea en el Señor, usted crea en lo que dice la palabra, porque ella es digna de confianza. Es digna de confianza. Entonces no podemos dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es verdadera. Tenemos que aprender a confiar en ella, aunque a veces no hay algo en nosotros o pueden hacer algo en nosotros que dice pero debemos, en contra de todo eso, debemos de creer en la palabra de Dios, porque es la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra no tiene mancha. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios no tiene suciedad, no tiene pecado, es limpia, es pura. Es más blanca que la camisa de nuestro hermano Uriel. Y el hermano Uriel tiene la camisa bien blanca. La palabra de Dios es pura, no tiene manchas. Ve, cuando a veces le echo cloro a mi camisa y bien blanca se mira, pero cuando me acerco más puedo encontrar a veces puntos pequeñitos. Pero la palabra de Dios no tiene mancha. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Aprender a confiar en la palabra de Dios, porque es pura, una vez más. Es el alimento que nuestra alma necesita. Es el alimento que nuestra alma necesita para sobrevivir. Punto número 4, ya me lo termino, hermanos, porque yo sé que hace mucha calor y los estoy mirando, no nomás yo, y eso me guío en mí mismo. Punto número 4, aliméntate de la indestructible palabra de Dios. Una palabra que no se destruye, hermanos, una palabra que permanece para siempre. Una vez más, visitando el versículo de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra vive y permanece para siempre. Esta palabra no se acaba. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no es algo, no es una camisa de moda, no es unos zapatos que hoy se miran bien y ya al rato caminas con ella y tienen todos agujerados, todos pelados de la punta. No es un pantalón que al rato te agachas y se rompen, o cuando te hincas ya tienen un agujero. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La Biblia no es un libro del mes, hermanos. La Biblia es el libro de las edades, es el libro de los siglos, que ha vivido siempre desde antes, desde que Moisés recibió la ley, y así ha venido, han pasado miles de años hasta el tiempo de nosotros y ha sobrevivido. Vive la palabra de Dios. Por eso es la indestructible palabra de Dios. Alimente de su corazón de una palabra que no se destruye, una palabra que no se acaba, sino que cada vez más lo hace mejor y mejor cada día. Amén. Cuando yo leo la Biblia, hermanos, es alimento a mi corazón. Rápidamente puedo mirar que la palabra de Dios refresca mi corazón, refresca mi alma. Y cuando usted hace eso, usted debería de sentir lo mismo. Por eso a veces miramos, yo a veces leo la palabra de Dios y se me abre los ojos y miro yo, y como si yo estuviera en la escena en donde han pasado estas cosas, porque el Espíritu de Dios arde en mi corazón y debería de arder en sus corazones también. Por eso creemos que la palabra de Dios es indestructible, es algo que vive y que nunca se acaba. Todos los nacidos de nuevo, Dios quiere que usted crezca sano y fuerte. Digan amén los que son nacidos de nuevo. Los que tienen poco que se bautizaron, digan amén. Dios quiere que usted crezca y sea fuerte, amén.
así como la palabra permanece para siempre, Dios así quiere que usted permanezca y viva para siempre. Pero tiene que alimentarse de esta palabra que no se destruye, sino que permanece para siempre. Usted debe de alimentar su alma de esta palabra. Dios preparó antes que nosotros existiéramos este alimento que nuestra alma ocupa. Dios dice en su palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si Dios hubiera sabido que todo lo que ocupamos es agua y tortilla, Él hubiera hecho eso nomás y nos hubiera proveído eso. O los que le gustan pan o sándwiches, nomás hubiera hecho eso para ellos. Pero Dios sabe lo que nuestra alma ocupa. Entonces por eso Dios preparó esto, un alimento que no se echa a perder, sino que nutre y da vida para estar con vida en esta tierra y un día con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar un día con el Señor? José recibe esto. Ya voy a terminar, hermanos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mandamiento que Josué recibió por parte de Dios fue para que él no muriera, sino que él viviera una vida victoriosa. Y así miramos la vida de Josué. En la otra parte dice, en la parte de abajo dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Y vamos a mirar la historia de José en la culminación de su vida. Josué fue obediente a Jehová y Jehová lo prosperó. Anduvo en su camino. Tanto fue así que antes de su muerte Dios le habla a Josué, le habla al pueblo de Israel por medio de Josué, de cómo Dios había apartado a Abraham, cómo Dios les dice al pueblo, mencionando que los padres del patriarca Abraham servían a otros dioses, y Dios los sacó de ese lugar. Dios tomó a Abraham y Josué hace un pacto con el pueblo de Israel antes de morir. En Génesis, que diga en Josué 24, 22, 25, dice así: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Hermanos, esto no es... Josué fue un siervo de Dios que obedeció la voz de Jehová en todo, porque meditó en la palabra como se le dijo y siguió el camino, y en este lugar termina firme, termina en victoria. Esta enseñanza no se trata para exaltar la vida de Josué, sino como ejemplo para nosotros,
que hemos venido a Cristo. Y así como Josué se alimentó de la palabra de Dios, él meditó en la palabra de Dios, porque ese es el mandamiento que recibió, y Dios los prosperó en grande manera. Tanto es así que hizo un pacto con este pueblo antes de morir. Eso es lo mismo que Dios quiere ver en nosotros. Él quiere que usted se alimente de la palabra, de su palabra. Dios no quiere ver su vida una vida de miseria. Dios lo quiere prosperar. A veces en nuestra rebeldía, al salir de este lugar, podemos mirar, pensar: yo no voy a, eso es lo que dice, no es cierto, yo ya lo he experimentado. Y a veces pasan nuestras vidas así porque nunca creemos lo que la palabra de Dios dice. Nunca no alimentamos nuestra alma de una forma correcta. Siempre aún estamos viviendo en rebeldía en nuestras vidas. Por eso no podemos ver eso en nuestras vidas. Pero si miramos, leemos la Biblia, donde hace mención de las historias de los grandes hombres de Dios, que fueron ellos, renunciaron, fueron probados por muchas cosas, pero Dios les dio la victoria a ellos porque ellos meditaron la palabra de Dios. Los profetas vinieron y anunciaron esto, y ahora esto es anunciado a nosotros. Ahora esto es anunciado a usted, que se alimente de la palabra de Dios. Usted no va a tener ese deseo de leerle la palabra de Dios porque no es una televisión, porque quizás no es Facebook, porque quizás no es YouTube, porque quizás no es algo que a usted le gusta ahorita. Pero si usted medita en ese libro, usted va a encontrar vida en ella, y su vida va a ser transformada, y Dios le va a dar la victoria a usted. Y usted va a ser diferente, va a ser un hombre de Dios que ama y que hace todas las cosas de Dios conforme Él quiere. Dios quiere que prosperemos nosotros. Dios quiere que usted sea próspero en su vida. Dios quiere bendecirlo de grande manera. Pero usted debe de querer, así como ese pueblo dijo: nosotros vamos a servir a Jehová y a su voz obedeceremos. De usted es esa elección. Porque acontecerá que si usted no obedece, no me ha desechado a mí, sino que ha desechado la palabra de Dios. Y esto es lo fuerte, porque también en la Biblia encontramos testimonios que todos los que no escucharon y no guardaron la palabra de Dios murieron. Y la Biblia da testimonio de ellos, que ellos murieron porque tomaron en poco la palabra de Dios. Y quiero invitarlos que se pongan de pie. Yo no sé cómo está viviendo su vida. Yo no sé cómo está viviendo su vida en secreto. Yo no sé si usted está leyendo, si usted está meditando en la palabra de Dios. Y si lo está haciendo, gloria a Dios, síguelo haciendo. Pero si no lo está haciendo, esta invitación es para usted. Hoy, este día, al abrir el altar, usted puede hacer un pacto con Dios y decir: Dios, yo voy a meditar en tu palabra. Yo quiero que tú prosperes mi vida. Yo quiero un día llegar contigo. No importa los obstáculos que tengan que pasar, no importa, pero yo quiero que tú me prosperes. Yo quiero que tú me bendigas. Hoy es un día que usted puede hacer ese pacto con el Señor. Los que hace poco se han bautizado, ¿cómo usted está viviendo? ¿Se está alimentando de la palabra de Dios o lo está dejando y otra vez está volviendo a su misma vida de antes? Yo no lo estoy acusando, es una pregunta que le estoy haciendo, pero usted tiene la respuesta. Y si lo está haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo está haciendo, este tiempo usted puede hacer otro pacto con Dios y decir: Dios, yo te quiero servir, yo quiero que tú cambies mi vida. Nuestros amigos que están aquí, a lo mejor esta es la primera vez, la segunda vez que tú vienes. La palabra de Dios, o Dios tiene el deseo de que tú conozcas su palabra, porque Él también quiere prosperarte, porque también Él quiere bendecirte, también Él quiere que termines en victoria. Así como Josué terminó en victoria, él, porque fue obediente a toda
lo que Dios le pidió que él hiciera. Yo quiero abrir en este altar, hermanos, pasen y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros, que nos dé el deseo de poder leer su palabra, de alimentarnos correctamente de su palabra y de aprender qué es lo que Él quiere de nosotros, de aprender a obedecer, de aprender a hacerlo. Amén. Pasen, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Usted, hermano, abra su corazón y pídele a Dios. Usted sabe su necesidad. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón.
en tu sangre y límpiame de mi maldad. Oh, lávame, Señor Jesús, límpiame de mis pecados, purifícame
Dios, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Thank God, gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra que fue predicada hoy, pero también gracias a Dios por la palabra que tenemos. Thank God for the preaching today and thank God for His word. Hermanos, pueden ocupar su lugar. Vamos a pasar por unos anuncios, pero antes de los anuncios vamos a seguir adelante con las ofrendas y diezmos. Brother Caesar, if you can help us get that basket. Hermanos, como es enseñado en la palabra de Dios, vamos a tomar tiempo de ofrendar nuestros diezmos y ofrendas. Quiero que noten que la Biblia dice diezmos y ofrendas, no diezmos o ofrendas, sino que debemos de entregarle al Señor los dos, diezmos y ofrendas. We want everybody to pay attention that when the Bible says you have robbed me in tithes and offerings. So that's to lead us to believe that we are to give both and not one or the other, right? Alguien diga amén. Alguien diga amén. No, pues ya di mi diezmos hoy este mes, no voy a enfrendar. No, no trabaja así. It doesn't work like that. We want to honor the Lord. Queremos honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Y hoy este es el tiempo en que podemos honrar al Señor. Today is the time. Right now is the time to honor the Lord with our tithing and our offering. Como siempre, hermanos, pueden entregárselo aquí con nuestro hermano César, con los sobres que se encuentran ahí atrás, o pueden enviarlos por medios electrónicos usando Zelle. oasisapostolic@gmail.com. As always, brothers and sisters, you can deposit your tithes and offerings in person with an envelope found at the back table, or you can give electronically using the mobile transfer app Zelle, sending it to oasisapostolic@gmail.com. Mientras que preparen sus ofrendas y los traen, vamos a repasar los anuncios para despedir. As you are preparing your offerings and bringing them up, we are going to go through our announcements to be dismissed. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Como siempre, hermanos, vamos a tener nuestros grupos celulares, nuestros grupos de amistad esta semana. Conéctense con sus grupos, traigan sus amigos. Ese es el tiempo en que podemos alcanzar nuestras comunidades, nuestros amigos, nuestras familias, para que ellos también conozcan al Señor. As always, we're going to be connecting with our friendship groups this week. We want to encourage everybody to connect and bring a friend. This is a time where we have the opportunity to share Jesus with others, right? Póngase a pensar todo lo que Cristo ha hecho para usted. Think about everything that God has done for you. Ahora, sabiendo esta gracia que hemos recibido con Cristo, ¿cuántos no quieren compartirlos con otros? Knowing how gracious God has been, why wouldn't you want to share this with others? Los grupos de amistad es una oportunidad perfecta para compartirlos con nuestros amigos y familia. Friendship groups are a perfect way to share that with your friends and family. También, como se anunció la semana pasada, la iglesia de Meca nos ha invitado, o más bien ha invitado a los niños de nuestra iglesia de asistir en el escuela del verano bíblica esta semana, comenzando mañana hasta el viernes, de edades 3 a 13, de las 5:30 de la tarde hasta las 8. No van a cobrar. Es una bendición. So as we mentioned last week, the Mecca Apostolic Church is inviting our children ages 3 to 13 to participate in their vacation Bible school. That's happening this Monday through Friday, 5:30 to 8 p.m. Si gustan, hermanos, que sus niños conozcan más de la palabra de Dios, llévenlos, tráenlos, amén. Y luego pueden salir por un cafecito ahí o una té helada. You can go out and have a coffee date or a tea date with your spouse. Amen. Para terminar, hermanos, tenemos varias necesidades. Vamos a seguir orando por nuestra hermana María Basilio. No la encuentro aquí, pero seguimos orando por ella.
también oremos por nuestro hermano obispo Vicente Álvarez. Hoy en la mañana lo llevamos a la emergencia en Eisenhower, pero gracias a Dios que mire que todo está saliendo bien con él, pero sigue orando para él, para que el Señor lo sane completamente. Amén. Otras necesidades que se me está olvidando. Are there other needs? Oremos por nuestro hermano pastor que esta semana también, este fin de semana, saliendo con su familia. Oremos que el Señor lo lleve y que lo traiga con bien. We remember all the needs. Sister Maria Basilio, Bishop Alvarez, and also our pastor who is out of town with his family. That the Lord take him there and bring him back safely. Amen. Alguien diga amén. Hermanos, vamos a pedirles que se unen de pie. Antes de eso, se me olvidó otro anuncio. Las hermanas Dorcas van a tener una junta después del culto. Pero miren, hermanas Dorcas, un poquito de consejo. Tengan esta junta rápidamente, pero para que se lleve a cabo pronto, las hermanas Dorcas no salgan. ¿Ok? Vénganse rapidito aquí enfrente para que las hermanas puedan tomar el micrófono, puedan tomar la junta, pueden discutir o más bien hablar de los negocios y podemos ser despedidos de salir allá afuera lo fresco. ¿Ok? Amén, hermanas. Hermanas Dorcas, ¿cuántos van a salir? ¿Cuántos se van a ir? No, van a pasar rápidamente, ¿ok? Ahora nos unimos de pie, oremos por las necesidades y también para despedirnos. Oremos dando gracias al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias que nos permites estar aquí una vez más en tu presencia. Sí, Señor, está caliente y sí, Señor, a veces nos sentimos incómodos o inagustos, Señor, pero más de eso, Señor, reconociendo que tu presencia está aquí, eso, Señor, nos bendice nuestra alma. Muchos, Señor, están buscando una respuesta, un remedio a sus problemas. Y, Señor, ellos están dispuestos de pasar por cualquier cosa para recibir su respuesta. Y, Señor, te damos gracias que aquí estamos, Señor, con esto. Pero pedimos que nos ayudes a llevar esto, Señor, de llevar tu evangelio a todo el mundo que está quebrantado y herido. También, Señor, pedimos por las varias necesidades que hay presente en este lugar. Muchos que no se han mencionado, Señor, pero los que sí conocemos, la hermana Basilio, nuestro hermano obispo Álvarez y la familia pastoral. Bendícelos, Señor, sánalos completamente. Y las otras necesidades que hay presente hoy, Señor, bendígalos, tócalos hoy. Te lo pedimos que despides en este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Todos digan amén. Estamos despedidos, despídense unos de los otros, pero hermanas Dorcas, rápido.